otro más sobre argumentación jurídica y valoración de la prueba, que pues son, digamos, como lo último que hay en el tema, y me parece que sí es muy importante que ustedes los tengan, porque pues es una actualización de la teoría, de cosas que nunca aprendimos en la universidad, la verdad, que nunca nos enseñaron, que ahora tenemos que actualizarnos porque sí va a ser necesario para que ustedes también atiendan estos casos. Entonces, el material es un poquito pesado, entonces si usted lo recibe, lo descarga en su computadora y ya de su computadora lo va enviando, ya sea que tengan un drive, ¿no? Sí. Y ahí lo pueden ir descargando, porque sí me ha pasado eso y la gente pues se enoja mucho porque bueno, pues a veces sí estoy muy pendiente, pero con tantos cursos y tantas alumnas y alumnos que tengo, luego sí me saturo un poquito porque pues soy yo solita, ¿no? Entonces, ajá, muy bien, maestra, no se preocupe. Buenos pido, días, maestra Carlita. Buenos días. ¿No se escucha? No, no se escucha. Perfecto. Entonces, muy importante que cierren los micrófonos, ¿no? Porque luego está usted hablando o está como ayer que estaba el video. Y sí, pues, el video. Se pierde un poco que ustedes escuchen lo que está pasando y pues la verdad que sí estaba bien interesante lo de ayer, ¿no? Ya conmigo, bueno, pues no hay tanto problema, pero lo de la audiencia, pues sí era importante que lo escucharan, ¿no? Yo creo que las dos cosas son importantes, maestra. Bueno, pero a mí me tienen a la mano, pues a mí me pueden preguntar otra vez si en el video no se puede hacer de nuevo, ¿no? Entonces, bueno. Disculpe, una preguntita. Sí, Buenos dígame. días. Yo no me había dado cuenta de la lista de asistencia apenas hasta ayer. ¿Cómo podría yo, no sé, poner mi asistencia de la semana? Estuvo, de la captura de los asistentes, yo estoy teniendo el número y el nombre de los que se están registrando, de los que están ingresando, y aparte se está tomando las fotografías de la pantalla. Ah, perfecto. Ah, ok. De todas maneras voy a seguirme registrando a partir de ayer que lo mire. Sí, aquí está también. Ahorita ya se compartió para la asistencia. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Buen día. Ok. Déjenme. Ahí voy, Omar. Ahí voy. Ay, creo que no le revolví a mi café. Me supo muy simple. Cuando ustedes me digan, comenzamos, ¿eh? Yo creo que ya, maestra. Buenos días a todos. Vamos con el 5º día de capacitación. Muchas gracias por estar presentes este sábado. Los que no se conectaron al inicio, les informo que la información que ayer la maestra nos compartió en el chat va a estar disponible en mi correo. Los que estén interesados, ahí anoté mi correo para que después escribamos quienes desean tenerlo para compartírselos. Sí, también el día de hoy dice la maestra que compartió ya otra documentación importante. Entonces también la voy a tener en el correo para compartirla con todos ustedes. Muchas gracias por este sábado estar presentes y pues creo que iniciamos ya con la maestra. Muchísimas gracias. Pues voy a compartir de nuevo la presentación. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el método para aplicar la perspectiva de género en el tema de el acceso a la justicia, ¿no? Que es lo que a nosotras nos interesa principalmente? Y estábamos en el primer paso apenas, ¿no? Que era identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.
Entonces, esto es importante porque así vamos a saber si el tema del ejercicio de poder tiene relación con la conducta que estamos investigando en este caso o con la conducta que la víctima nos está haciendo del conocimiento, porque es muy importante porque tiene un efecto para hacer ajustes necesarios, recuerden, en el estándar de prueba que se exige para esos casos, pero también en las directrices de valoración de la prueba, pero también en la documentación del caso. Entonces, yo tengo que documentar y que probar esas relaciones, esas situaciones de poder y cómo se presenta el desequilibrio, ¿no? Y entonces ya dijimos que entre las cosas que se consideran es lo que nuestro artículo primero constitucional señala como causas de discriminación, ¿no? Esas son lo que en el derecho internacional se conoce como categorías sospechosas. Incluso si ustedes buscan tesis y le ponen categorías sospechosas, les van a aparecer estas categorías, ¿no? Y algunas reglas también que no necesariamente son para la materia penal, pero que también pueden ser aplicables a el caso de violencia por razón de género. Entonces, por eso es importante que nosotros desde el principio sepamos cómo se identifican esas situaciones de poder y cómo se pueden dar. Entonces, habíamos escuchado o escuchamos tanto en la presentación de las alegatos de clausura de la fiscal como en el testimonio rendido por el perito, así como en la sentencia, ¿no? Ya en el fallo que toma el órgano jurisdiccional, cómo en todo momento se identificó esta situación de poder, ¿no? Cómo la situación de vulnerabilidad de la víctima fue identificada, fue probada y luego cómo se estableció que esa situación de vulnerabilidad fue aprovechada para cometer el delito, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque una vez que yo detecto esto, entonces seguiré con el segundo paso, que será cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo y género. Y entonces aquí tengo que tener claridad sobre lo que es un estereotipo y lo que es un prejuicio de género. Y también tengo que entender cómo esa discriminación coloca a las personas en condición o en situación de desventaja frente al otro. Y esa discriminación está generada por razón del sexo o el género. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener claridad respecto de lo que es la violencia por razón de género, ¿no? Y entonces, fíjense, esta definición la encontramos en la recomendación número 35 de CEDAW, que actualiza la recomendación 19 del Comité de CEDAW. El Comité de CEDAW es, les platico rápidamente, es el organismo internacional que depende de Naciones Unidas, que está encargado de vigilar que los estados que han suscrito y ratificado la Convención de Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, cumplan con ella, ¿no? Que lleven a cabo todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. Y la CEDAW básicamente tiene dos formas de vigilar este cumplimiento. Una de ellas es haciendo un examen periódico a cada uno de los países respecto al cumplimiento. Y para ello lo que hace es solicitar un informe al Estado, pero además también le solicita un informe a las organizaciones de sociedad civil y a las defensores de derechos humanos en el país de que se trate, un informe que le han denominado el informe sombra. Y este informe sombra revela también, pues, desde la perspectiva de quienes están haciendo la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la evaluación que hacen sobre los avances en el país en el cumplimiento de la Convención CEDAW. En el caso de México, en este momento estamos en este periodo de presentación de los informes y pues ya pronto será la evaluación, ¿no? Es una evaluación que además se transmite por redes sociales, ¿no? Y donde pues todas las integrantes del comité de CEDAW pues hacen observaciones y planteamientos al Estado respecto de lo que están informando, también, pero también respecto de lo que reciben de las organizaciones de sociedad civil y por supuesto también otra información que se allega el comité de CEDAW para hacer esta evaluación. La última evaluación de México fue publicada en el 2018 y pues se hicieron algunas recomendaciones importantes, ¿no? Esto el día lunes les enviaré para que no se me llenen de cosas también y puedan ir clasificando. El día lunes les mandaré las recomendaciones generales de
CEDAW más importantes, entre ellas la 19 y la 35, y también la última recomendación que han hecho al Estado mexicano para que ustedes la conozcan. Y además, la otra forma que tiene el comité de CEDAW es a través de la presentación y la emisión de recomendaciones para casos individuales. Es decir, que una persona directamente que siente que ha sufrido una violación a sus derechos humanos y específicamente la violación a un derecho contenido en CEDAW, pues podrá presentar una queja ante este comité y el comité revisa el caso de manera individual y toma decisiones sobre el caso. México ya ha tenido resolución de estos casos. De hecho, la primera resolución internacional que tiene México sobre la violencia por razón de género en Ciudad Juárez, con este fenómeno llamado las muertas de Juárez, ¿no? La primera recomendación que recibe México de un organismo internacional es de CEDAW, no de la Corte Interamericana. Entonces hay una primera recomendación de CEDAW y en cumplimiento de esa recomendación se formó un grupo de expertos que vinieron a hacer una revisión de los casos que estaban ocurriendo en Ciudad Juárez y hicieron un informe y ese informe después fue presentado también ante la Corte Interamericana como una evidencia por quienes presentaron la denuncia, las víctimas, quienes acompañaron a las víctimas, lo presentaron también como evidencia. Entonces, ya México ha tenido algunas decisiones en este sentido y es importante que ustedes las conozcan porque también puede formar parte de su base argumentativa, ¿no? Tiene una base conceptual, ¿no? Nos va definiendo cosas, nos va diciendo cuál es la mejor manera de cumplir con las obligaciones o propone incluso formas de cumplimiento y entonces esto nos ayuda no solamente a responder a la pregunta ¿qué debemos hacer?, sino también nos ayuda a responder a la pregunta ¿cómo podemos hacerlo?, ¿no? Entonces por eso son importantes estas recomendaciones. Y finalmente lo que hace también el comité CEDAW es que emite recomendaciones generales, ¿no?, que son precisamente estas, y esas recomendaciones generales, aunque no están dirigidas directamente a un país en específico o para un caso concreto, pues sí van definiendo criterios interpretativos de la aplicación de la convención, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes tengan acceso a esta información. Y bueno, en esta actualización que se hace en la recomendación general número 35 a la recomendación general 19, que es precisamente la que habla sobre violencia contra la mujer, se reafirma el enfoque integral con el que debe abordarse la violencia por razón de género contra la mujer, la cual debe considerar tanto las causas como los efectos. Por eso es que el contexto es tan importante, ¿no? Las causas y efectos relacionados a dicha violencia, reforzando con ello la noción de violencia como un problema social más que individual. Y esto era un poco lo que platicábamos y que yo les refería que la violencia por razón de género no es un problema solo de mujeres, ¿no? Es un problema que nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Porque nada más y nada menos que forma parte de un elemento con el que se mide el índice de Estado de Derecho y con el que se mide digamos, el cumplimiento de los mínimos que una democracia requiere, ¿no? Y mientras un país no tenga capacidad de garantizarle a las mujeres que habitan en su territorio una vida libre de violencia, pues es un país que tiene un déficit democrático importante. Entonces, este problema social exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores, víctimas y supervivientes. Al ser la violencia por razón de género contra la mujer uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición de subordinación de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados, queda claro que esa violencia constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces aquí vuelven a reafirmar la noción de que la violencia por razón de género contra la mujer es una violación grave a los derechos humanos porque constituye un obstáculo de igual gravedad para que la mujer acceda en condiciones de igualdad sustantiva a los derechos humanos y libertades a que se refieren todas estas convenciones. Entonces, además,
El concepto violencia contra la mujer, tal como se define en la Recomendación General número 19 y en otros instrumentos y documentos internacionales, hace hincapié en el hecho de que dicha violencia está basada en el género. En consecuencia, en la presente recomendación, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión refuerza aún más la noción de la violencia como problema social más que individual, que exige respuestas integrales más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas supervivientes, ¿no? Entonces, esta digamos, reafirmación de la definición y esta clarificación del concepto nos obliga hoy a llamar violencia por razón de género contra la mujer, porque es un concepto que contiene esta noción de la violencia como problema social, pero también como un fenómeno del cual se tiene que conocer la causa y los efectos, pero también como un problema que debe ser atendido en la sociedad en su justa dimensión, es decir, como un obstáculo para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero además tiene que recibir respuesta integral, ¿no? Entonces, esta es la definición que nosotros tenemos que tener claridad, ¿no? De cómo se integra. Entonces, para ello es importante este modelo integral de análisis de la violencia de género que les compartiré también la próxima semana y que está plasmado, como ustedes lo ven aquí, en el protocolo modelo para Latinoamérica para investigación del feminicidio, y es un modelo integral que nos dice que la violencia tiene que analizarse en todas sus dimensiones, no únicamente en la dimensión individual, ¿no? Y entonces tiene cuando menos estas 4 esferas, ¿no? Hay un nivel individual que tiene que ver con los antecedentes de conductas violentas o de autodesvalorización, ¿no? Y entonces ustedes empiecen a escuchar todas estas definiciones y recuerden lo que había en el dictamen pericial, ¿no? O sea, cómo esto fue reflejándose ahí. Lo que sucedió, por supuesto, y lo que muestra es que el experto conoce, ¿verdad? Estas propuestas de modelos integrales de análisis de la violencia y lo integró en su metodología, ¿no? Por eso él puede afirmar que él hizo una adaptación de la metodología del protocolo de Estambul, integrando también la perspectiva de género, ¿no? Porque hace este análisis integral en la medida de lo posible y en la medida en que la evidencia recabada por el Ministerio Público y que está integrada en la carpeta de investigación también se lo permite, ¿no? Porque pudo hacerlo porque el Ministerio Público ya lo había documentado, ¿no? Y ya estaba en la carpeta. Entonces, uno de los pasos que exige el método del protocolo de Estambul para hacer la evaluación médica y psicológica es que se revisen todos los antecedentes del caso, incluido el expediente médico y en caso de que lo haya, el expediente psicológico o psiquiátrico de la persona que se va a evaluar, ¿no? Entonces, fíjense. Hay un nivel individual, ¿no? Que hay antecedentes de conductas violentas o de autodesvalorización. ¿Se acuerdan cuando Marta se mira a ella misma como un objeto? Porque ella dice, él es mi marido y él puede usar mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo es suyo, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo cómo en ese nivel individual también la forma en que ella se mira y la forma en que ella asume cuál es su rol, pues esto también la coloca en situación de vulnerabilidad y también es utilizado para ejercer control y dominación sobre ella, ¿no? Luego tomó en cuenta aspectos personales y de sus relaciones familiares, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de esta situación entre la familia que no le entiende, que no le comprende, que ella siente que no entienden cuál es su situación, bueno, pues tiene que ver también con eso, pero también tiene que ver con los antecedentes de violencia que ella sufrió en la niñez, por ejemplo, y también los antecedentes de violencia que sufrió en sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces ahí tienen. Y luego conductas adictivas o situaciones de crisis individuales, y aquí pues recordarán que se menciona que ya se le había diagnosticado depresión, también se le habían diagnosticado en algún momento en cuadros psicóticos, ¿no? Lo que está vinculado también con el cuadro depresivo, y que también había
tenido un problema de salud física como desnutrición, ¿no? Etcétera. Todo esto tiene que ver con este nivel individual, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que en la medida de lo que fue posible, por la información que pudo ponerle o proporcionarle el Ministerio Público al perito, pues me parece que sí se pudo hacer. Luego, fíjense, el siguiente nivel es un nivel relacional, donde tiene que ver el ordenamiento familiar en torno a la figura masculina. Tiene que hablarse de la dominación económica masculina, la legitimación de la violencia como forma de solucionar conflictos familiares y comunitarios. ¿Y por qué este nivel es importante y por qué está centrado en torno a la figura masculina? Porque, bueno, pues tradicionalmente así están construidos los hogares, ¿no? La familia está construida alrededor de la figura masculina, ¿no? Y quien me diga que no, pues nada más puede revisar nuestras clases de derecho romano, los que en sus programas de estudios tenían clases de derecho romano, y acuérdense cómo estaba constituida la familia, la figura del pater familias, ¿se acuerdan de esa figura? Y que era pues prácticamente dueño de la vida y destino de todas sus posesiones, y sus posesiones incluían a la esposa y a los hijos e hijas, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces ahí tenemos que ver, porque ese análisis de cómo está el ordenamiento familiar y cómo se conforma alrededor de la figura masculina es lo que constituye este contexto del que habla Manuel cuando puso el ejemplo y le pidió a las dos personas que se levantaran, ¿no? Es ese contexto, ¿no? Donde el ordenamiento familiar gira en torno a la figura masculina, que le permite al hombre tener ese nivel de poder y de control sobre los integrantes de su familia, ¿no? Es decir, ¿quién toma las decisiones en casa? O las decisiones relevantes, ¿no? Las que tienen que ver, por ejemplo, con la decisión de las hijas o los hijos de estudiar una carrera, la decisión de las hijas o los hijos de casarse, etcétera, ¿no? O sea, ¿quién toma en realidad esas decisiones? ¿No? Y ahí es donde se va viendo cómo va funcionando o cómo está ese ordenamiento familiar. La dominación económica masculina, pues es clara en algunos casos, incluso cuando es la mujer la que gana más dinero, ¿no? Porque lo que puede suceder es que esto ocurra fuera, pero dentro del hogar quien tiene control sobre la economía no es la mujer quien es la que gana el dinero, sino que es el hombre, ¿no? Entonces hay un caso muy, muy fuerte ocurrido también aquí en la Ciudad de México, que fue pues más o menos famoso. Estuvo en los medios fue conocido como el caso del monstruo de Iztapalapa, no sé si ustedes lo recuerdan. A nosotros preferimos llamarlo el caso de Clara Tapia, ¿no? Porque ahí la víctima fue Clara Tapia, fue víctima 2 veces porque fue víctima del monstruo de Iztapalapa, pero también fue víctima de las autoridades de la Ciudad de México, porque aun cuando ella fue la que denunció la violencia que estaba sufriendo ella y sus hijos e hijas, la respuesta de la fiscalía, después de mucho tiempo que ella les pidió que intervinieran, ¿no? Pasaron meses antes de que pudieran hacer un cateo en donde ella le decía que tenían a sus hijos, en lugar de protegerla, ¿no? Y darle asistencia y el acompañamiento, pues lo más fácil para la fiscalía fue procesarla también a ella como cómplice, ¿no? Entonces ella se quedó con este estigma social que todavía hoy día sigue cargando, ¿no? Como la hiena, la mujer malvada, la mala madre, la que no cuidó a sus hijos, ¿no? Cuando es claro que Clara pues no tenía ninguna herramienta para poder resistir la imposición de la violencia que hizo este hombre, porque además ese ordenamiento familiar, ¿no? Le hacía creer que el constituirse en torno a la figura masculina, de dejarle que dominara o tomara las decisiones más importantes, pues es parte de este constructo social de la familia que tradicionalmente nos han enseñado, ¿no? También tiene que ver cómo en ese nivel relacional, en ese lugar donde se supone que tendríamos que estar más protegidas, ¿no? Cómo hay una legitimación de la violencia como forma para solucionar los conflictos, tanto familiares como comunitarios, ¿no?
Y en varias encuestas donde se analiza esta, digamos, esta legitimación de la violencia, cuando uno le pregunta a las personas que son encuestadas si considera que los problemas pueden solucionarse de otras formas, generalmente eligen la violencia como la mejor forma de solución, como la más rápida y la más efectiva, ¿no? Hoy todavía, a pesar de que pues ya hace algunos años que México suscribió la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños y las Niñas, por supuesto, donde se compromete México a erradicar el uso de la violencia física y psicológica en contra de las niñas y niños como forma de disciplina, ¿no? Desde entonces México, desde que firmamos y suscribimos esa convención, nos comprometimos a erradicar esas formas de disciplina. Pero fíjense cómo hoy día todavía seguimos tolerando esa forma de violencia hacia las niñas y los niños, ¿no? Incluso hacemos chistes sobre la chancla, ¿no? Incluso comparamos a los niños y niñas de hoy con nosotros y decimos, es que a nosotras nos corrigieron a tiempo, ¿no? No, lo que hicieron fue crearnos un trauma múltiple, pero bueno, porque nos enseñaron que las cosas se solucionan con violencia. Por eso es que podría ser una de las razones que pudiera explicar por qué somos sociedades tan violentas, ¿no? La sociedad mexicana es una sociedad súper violenta y además con altos niveles de tolerancia a esa violencia, ¿no? Entonces, de veras, muchos de veras creen que la única forma de resolver las cosas es a través de la violencia. Entonces, y esto es total y absolutamente contrario al discurso de los derechos humanos. Y por eso es que también el tema de violencia por razón de género contra la mujer tiene tantos problemas, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Entonces, tenemos ahí el nivel individual, el nivel relacional, ¿no? Pero también tenemos el nivel comunitario, porque eso también constituye un escenario que coerciona a las mujeres a comportarse de cierta manera. Entonces, es la pertenencia a grupos o redes en los que se reivindique la violencia como ejercicio de poder y el aislamiento de la mujer y la familia, ¿no? Entonces, ese grupo comunitario pues también nos asigna un rol, nos asigna un lugar y además, dependiendo qué tipo de comunidad sea, ¿no? Pues serán mayores o menores las exigencias de comportamiento debido para las mujeres y de tolerancia hacia el ejercicio de la violencia. Y luego está el nivel social, que son las normas que otorgan al hombre el control sobre el comportamiento de la mujer, y en este caso pues tiene que ver las normas sociales, pero también las culturales, también las religiosas, ¿no? Que recuerden ustedes que como el derecho también son órdenes de la conducta humana, ¿no? El orden social y el orden religioso son órdenes de la conducta humana y a veces sus medios de control son más efectivos que los del derecho porque a nosotros nos parece incluso en algunos casos perdón, preferimos la sanción del derecho a la sanción de nuestra comunidad o de nuestra sociedad, o a que se conozca o a que se revele alguna información íntima socialmente y que eso nos estigmatice, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante importante, ¿no? Y entonces en esa sociedad, en ese nivel, hay normas que otorgan al hombre control sobre el comportamiento social de la mujer. Hay normas religiosas que dicen que la mujer debe obediencia al hombre, ¿no? Bueno, pues eso es una norma que otorga al hombre el control sobre el comportamiento de la mujer. Luego hay una aceptación de la violencia como forma de resolución de conflictos también, y la noción de masculinidad ligada a la autoridad, ¿no? Y esa aceptación de la violencia como formas de resolución de conflictos, ¿cuántas veces no oímos la cita bíblica que dice, azota a tus hijos antes de que ellos te azoten a ti? ¿Sí la han escuchado? Bueno, pues tiene que ver con esta aceptación de la violencia. Y la noción de masculinidad ligada a la autoridad, al honor o a la agresión, ¿no? Recientemente, bueno, tiene más o menos como 2 años, no sé si ustedes leyeron una nota que se publicó del estado de Zacatecas, donde el hermano quemó a su hermana porque salió embarazada sin estar casada, ¿no? La roció de gasolina y le prendió fuego
porque había ofendido el honor de la familia, ¿no? Y luego está, por supuesto, el más difundido y el que luego causa más daño, la idealización del amor romántico. Eso de que el amor todo lo puede, que siempre andamos en búsqueda de nuestra otra mitad, como si no estuviéramos completos, si no sufres, es que no es amor del bueno, ¿no? El que bien te ama te hace llorar, ¿no? Yo voy a hacer que él cambie, porque a mí sí me ama de veras, ¿no? Entonces yo tengo ese poder mágico y curativo para transformar al hombre de sapo en príncipe azul. Entonces, Acá también la frase de que el que te quiere te cela. ¿Cómo la repiten esa frase? así es, el que te quiere, si te celas porque te ama. Ujú. Si te corrige, si te dice cómo vestirte, no es porque sea malo ni quiera controlarte, sino que es por tu bien, para que tu seguridad, que no te vaya a pasar nada, ¿no? Es decir, esa idealización del amor romántico que está en nuestro nivel social, eso de que las mujeres estamos esperando al príncipe azul que llegue en su caballo blanco a rescatarnos, pues fíjense que ha sido bastante bien explotado por los tratantes, ¿no? Y hay esta película que me parece todavía está en Netflix, que se llama Las Elegidas, ¿no? Yo les recomiendo que la vean. Pues es cómo estos explotadores utilizan esta idealización del amor romántico para captar y engañar a sus víctimas, ¿no? Y generalmente son mujeres muy jóvenes, bueno, son niñas, la mayoría, porque son entre mujeres, niñas de edades de 12 a 16 años de edad, que pues estamos con todo este asunto, este bombardeo que tenemos no solamente en la literatura, en el cine, en los medios de comunicación, en la televisión, donde la sirvienta se va a casar con el millonario, ¿no? Donde al final, pues él ve que yo soy la mujer más buena del mundo, casi una santa, ¿no? Y entonces sí va a venir a mí. Al final va a valer la pena todo el dolor, sacrificios, ¿no? Bueno, esa es la idealización del amor romántico que está en este nivel social y que también nos afecta. Entonces, si se fijan, la presentación la testimonial, la pericial que hizo el doctor Emanuel tiene este diseño. O sea, fue avanzando por cada uno de los círculos, ¿no? Y fue tocando y fue señalando este comportamiento. Y por eso es que digamos, su intervención tuvo mayor efectividad, ¿no? Esa es la razón. Entonces, cuando yo pido una evaluación psicológica, tiene que tener perspectiva de género. Pero si no me hace esta relación, ¿no? Entre lo que está detectando y cómo se vincula con toda esta parte, entonces yo ya podría ir diciendo que eso no tiene perspectiva de género, ¿no? Es decir, y pues por muy bien aplicada que esté la metodología, están de acuerdo que no está mirando las cosas desde la perspectiva adecuada, y lo más probable es que se nos cuelen prejuicios o discriminación, o bien que no veamos el panorama desde el punto de vista adecuado, ¿no? Desde la perspectiva adecuada. Entonces, esta parte es importante. Déjenme ver porque está como un poco hirviendo el chat. No sé si sea por mí. Dice, esta propuesta me refiere al análisis de las esferas de empoderamiento de Joe Roland. Sí, exactamente, y que muestra que además del empoderamiento comunitario es el de las relaciones cercanas e individual. Claro que sí, este modelo está tomado de la teoría feminista, por supuesto, del modelo ecológico de análisis de la violencia. Sí, este es, ¿no? Entonces, y aquí vemos que este modelo que siempre nos decían, no, bueno, pero es que eso está bien teórico y no sé qué, y guau, es que es bien difícil y no me alcanza el tiempo para documentarlo todo. Pues ya estamos viendo que sí se puede hacer, ¿no? O sea, ya está esta propuesta
en un análisis pericial, y se puede hacer desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la antropología y desde la sociología, ¿no? Y por supuesto desde el trabajo social también, ¿no? O sea, este análisis se puede hacer desde todas estas perspectivas, ¿no? O incluso cuando es necesario, por ser un caso que implica varias víctimas, ¿no? Que implica varios agresores, pues incluso podrían combinarse la participación, incluso se podría hacer un peritaje colegiado, ¿no? Así es. Entonces, cuando ustedes revisen el protocolo modelo latinoamericano, van a encontrar que precisamente es este modelo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, y cómo sí se puede aplicar, ¿no? O sea, que ya no nos pongan pretextos de que no se puede y que cuesta mucho trabajo y que... Entonces, esto tendríamos que hacerlo en todos los casos, por ejemplo, de violencia familiar, porque esto ayuda mucho más que lo poquito que hoy hacemos, que es hacerles examen médico cuando siempre nos está diciendo que la violencia es violencia psicológica, aún así la mandamos al examen médico, ¿no? Que serviría si buscáramos lesiones más antiguas, ¿no? Que normalmente es como se manifiesta la violencia, pero bueno. Nada más le hacen una revisión ahí en la consulta, pero nunca tenemos acceso al historial médico de la víctima, ¿no? Seguramente ahí encontraremos más cosas. Entonces, esta parte es importante. Entonces, fíjense, este nivel social o macrosistema está constituido por actitudes, creencias y representaciones culturales sobre los sexos. Y otra vez les recuerdo, la cultura es artificial, ¿eh? Es un invento de los seres humanos. O sea, la cultura es inventada y así como la inventamos, la podemos desinventar, ¿eh? Que influyen directamente los estereotipos acerca de lo que es ser hombre y ser mujer. Este nivel está compuesto por prácticas patriarcales que conciben a la violencia por razón de género contra la mujer como una forma legítima de relación y que se basan en las relaciones de poder desiguales, y opresivas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este nivel social o macrosistema. Cuando ustedes lean la sentencia del campo algodonero, se van a dar cuenta cómo la Corte Interamericana habla de cómo la sociedad mexicana es machista y de cómo la sociedad mexicana es violenta contra las mujeres, ¿no? Entonces, ahí revelan, ¿no? Ahí tienen este nivel. Usted está... Ay, bueno, no sé si pueda comentar algo. Sí, claro, ya saben que pueden interrumpirme, no tengan pena por eso, yo no me enojo. Adelante. Buenos días, aquí en pijama como lo prometí, presente. Pero aquí está, ni nos fijamos en esto. Adelante. Y tomando tecito. Muy bien. Sí, eso que mencionó se me hizo súper importante, interesante, que la cultura es con mis palabras, no es un mito, porque todo lo que traemos son cuestiones culturales, desde bisabuelos, tatarabuelos y que toda la descendencia que traemos, que muchas pues ni siquiera conocimos, ¿verdad? Realmente. Pero yo siempre lo he mencionado, que la cuestión de que se agarran de que porque es cultural, es un mito, porque nosotras podemos romper todas esas cadenas y todos esos conceptos que traemos arraigados. Simplemente nosotras las mujeres que somos las madres y que formamos a los hombres. Y no nada más yo tengo 2 varones, 2 hijos, y yo fui, nosotras en nuestra familia somos 3 mujeres y un hombre. Y mi papá fue hombre cuate entre 6 mujeres. Y en una ocasión, a mí nunca se me va a olvidar, mi mamá estábamos comiendo y mi papá volteó y dijo, tráele esto a tu hermano. Y mi mamá volteó y le dijo, no, que se pare él y vaya por él. Aquí los 4 son iguales. Nos llevamos un año, 2 meses todos. Y en todas las labores de la casa y en toda mi educación, nunca yo fui la mayor, él el hombre, la más chica, la del medio. Nos educó mi mamá exactamente igual.
Y una semana nos tocaba a uno limpiar la sala, otro el baño, otro la cocina, otro, y rotábamos, y al hombre igual. Y mi hermano a la actualidad le ha enseñado a su esposa a lavar y no le gusta que le planchen su ropa y él ella lleva la limpiaduría. Y cocina. Entonces, ¿qué es lo que yo observé de esa base familiar? Que se rompieron esquemas y que todo el concepto que traía mi padre de que nació, le decían, se llamaba René y le decían Rey, imagínense, que de la educación que él traía, de que lo atendían porque era el único hombre, pues mi mamá lo rompió totalmente. Sí. Y yo a la vez con mis hijos, yo siempre les he dicho a mis hijos, si la mujer, cuando te cases, si la mujer trabaja y tú trabajas, discúlpame, pero la felicidad del mundo es la señora que ayuda en la casa. Ella viene de trabajar. Ella es tu esposa, tu pareja, va a ser la madre de tus hijos, pero no va a ser la persona que atienda la casa como un trabajo obligatorio, nada más específico de la mujer, porque la mujer, de veras, mis respetos. Todas las funciones que tenemos, es impactante la fortaleza y cómo lo hacemos. Y el hombre trabaja y vengo muy cansado, se pone a la tele y no lo saca uno de ahí. Ahorita ya ha cambiado en muchas formas. Y el hombre cocina y el hombre coopera, pero todavía trae esa base del machismo. Lo que ahorita estaban comentando ustedes, que no te vistas así, que córtate las uñas, que para qué usas tacones, que aquí no se viste así, que, o sea, siempre lo traen, pero yo no le echo la culpa tampoco a ellos, porque ellos fueron educados así. Sí. Pero yo digo, ellos pueden también cambiar y romper esos esquemas culturales. Ese era mi comentario. Sí, muchísimas gracias. Bueno, sí, qué bueno, ¿no? Que tuvo un trato más democrático en su casa, pero, y eso está muy bien, pero siempre les pido que no analicen el tema de la violencia desde su particular punto de vista, porque corremos un alto riesgo de pensar que las cosas están bien en otros lados también, y eso no es así. Ojalá que fuera así, pero no. Y además hay varios temas que también culturalmente se nos han asignado a las mujeres, como por ejemplo, y por rol de género, como por ejemplo la educación de los hijos, pero eso tampoco es tan verdad. Le voy a decir por qué. Porque sí nos dicen que nosotros tenemos que educar a los hijos, pero conforme a las reglas patriarcales de educación de los hijos. Cuidadito y el hijo resulte que es homosexual, porque entonces toda la culpa es de la mamá, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, sí hay situaciones específicas y eso está muy bien, qué bueno, ¿no? Pero la otra realidad, ¿no? Es que la familia es la institución que más violenta a las mujeres, ¿no? Así es, Entonces, hay una violencia tremenda y esto también tiene que ver porque como que no acabamos de asumir que debe haber un tratamiento igualitario tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Y entonces todavía seguimos pensando que el hombre tiene que ayudar o cooperar en una labor que nos han designado a nosotras, ¿no? Y no es así, no es que tenga que colaborar, pues es que también es su responsabilidad, ¿no? O sea, la responsabilidad es a partes iguales. Y luego también está un tema bien importante que no se ve mucho con el reparto de las obligaciones de la casa, ¿no? Porque dice el marido, yo le ayudo a mi mujer porque le lavo los trastes, meto la ropa a la lavadora, la saco. Sí, pero eso no es lo único que presiona a las mujeres y que las mantiene en estrés. ¿Saben qué es? El administrar el hogar. El estar pensando todos los días, a ver, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que ir al súper? ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? El uniforme. O sea, tengo que ir al súper por esto. ¿Qué vamos a comer mañana? Desayuno, comida y cena. O sea, todas esas labores están cargadas a la mujer, ¿no? Y entonces, claro, el otro, cuando le decimos, oye, es que no tengo jamón para los sándwiches de... Ay, es que no me dijiste, ¿no? Me hubieras dicho que no tenías, yo hubiera ido a la tienda. Es que tú no te dejas ayudar. ¿No? O sea, tiene que ver con ese estrés que se ocasiona esta asignación por razón de género de actividades, ¿no?
Y tiene que ver con eso. Entonces, y en cuanto al rol de los hombres, no es que uno diga que los hombres tienen la culpa, ¿no? Pero sí también tiene que ver con que empiecen primero a tratar de vernos como iguales, ¿no? Ese es un tema bien complicado, ¿no? Porque se sigue pensando que estamos hechos de cosas distintas, que nuestros cerebros funcionan de manera diferente, ¿no? Eso sí, ese mito, esa creencia cultural sigue ahí, ¿no? O sea, hombres y mujeres, ¿no? Y todo está construido alrededor de esa falsa dicotomía. O sea, tenemos baños para hombres y para mujeres, ¿no? Tenemos grupos que son para hombres y para mujeres. Tenemos actividades específicas para hombres y para mujeres, ¿no? Claro, ahora cada vez más digamos, se intercambian esas labores y ya estamos participando más. Pero ustedes no me recuerdan cuando a las mujeres se les ocurrió que querían jugar fútbol, ¿no? O sea, hace 10 años, ¿no? Si una niña hubiera querido jugar fútbol, ¿a dónde la hubiéramos llevado? Hace 10 o 15 años, ¿no? Pues a ningún lado, porque las ligas de fútbol son para niños, no para niñas. Bueno, en esa época, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa generización de la sociedad está en todos lados. Entonces, lo que yo siempre les digo, y esto se refiere, por eso inicio siempre con pensamiento crítico y pensamiento lento y pensamiento rápido. Es decir, que en mi casa las cosas sean diferentes, no quiere decir que en otro lado sea igual. Eso tiene que ser así bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, porque si no corremos el riesgo de minimizar lo que está viviendo la otra persona o de no creerle que le esté pasando, porque claro, como a mí no me pasa, pues se me hace inconcebible que le pueda pasar a otra persona. Entonces, con esa parte debemos de tener mucho cuidado. Maestra, Sí, disculpe. adelante. Sí, adelante. Yo había escuchado anteriormente la teoría, bueno, en base a todo a lo que he estudiado, que se llama como la teoría del vista desde el privilegio. ¿Por qué? Porque no todas las personas tenemos la misma situación. Entonces, si nosotros lo miramos desde nuestra posición, tal vez nosotros tengamos una posición privilegiada donde pues tenemos las herramientas y materiales para alcanzar objetivos propios. Entonces, sí, es muy importante eso, porque también cuando, por ejemplo, cuando nosotros damos asesorías a las usuarias, no podemos compartir nuestras experiencias personales con ella o comparar nuestras experiencias personales con ella, porque ¿qué tal si nuestra experiencia personal no tiene no tiene un resultado que sea, ¿cómo se podría decir? Bueno para su circunstancia, entonces la dejamos peor que como llegó a la usuaria. No, Entonces sí es importante. porque pasa esto, ¿no? Como precisamente, exactamente lo que tú estás diciendo. Yo tengo que escuchar lo que ella me está diciendo y tratar de entenderlo desde el punto de vista de ella, no desde el mío. Porque si hago eso, corro un altísimo riesgo de discriminar, ¿no? Porque entonces lo que empiezo a decir es, ay, a mí, yo ya lo hubiera dejado. O sea, ¿cómo lo aguanta? ¿No? O en el caso contrario, que yo esté viviendo una violencia mucho más fuerte o que me parezca a mí que la violencia que ejercen en mi contra es mucho más grave, y entonces pues me quedo viendo y digo, nada más porque le di una cachetada, ¿no? Si hubiera visto la patiza que me puso a mí ayer, o sea, por todo se quejan, ¿no? O sea, están esos dos extremos, ¿no? Porque estamos queriendo analizar las cosas a partir de nuestra propia experiencia. Y bueno, eso lo podemos hacer a lo mejor pues cuando estamos entre amigas, ¿no? En una charla pues más o menos informal, ¿no? Pues ¿por qué no? Yo hablo de mi experiencia. De hecho, así es como se ha construido mucho del análisis, ¿no? De las mujeres que hablan de sus experiencias, eso está muy bien. Pero cuando yo tengo que intervenir en un caso con un objetivo específico, que en este caso es dar asesoría jurídica, no puedo hacer eso, porque lo más probable que ocurra es que voy a tener sesgos, ¿no? Y esos sesgos se pueden constituir en prejuicios
y en discriminación, o lo que es peor aún, que en lugar de convertirme en una herramienta para ayudarla en su causa, me convierta yo en un obstáculo, ¿no? O sea, esa parte sí es importante. Sí es importante la experiencia personal, por supuesto, pero no para medir a los demás. O sea, nunca lo utilicen para medir a los demás, porque entonces es muy probable que nos equivoquemos, ¿no? Porque tan solo culturalmente, dependiendo de dónde es uno originario, las costumbres son diferentes, ¿no? O sea, nada más esa parte es importante. Entonces, por eso, descarten, ¿no? Que las cosas sean iguales que en su casa. Lo más probable es que no, ¿no? Lo más probable es que no. Y eso, sí, adelante, adelante. y de eso nos vamos dando cuenta después, porque cuando nace en un seno, uno de pequeño, uno cree que todas las familias son iguales. Nosotros, yo pensaba que como era mi familia, eran todas las demás familias, porque pues ahí en eso aprendimos y así crecimos. Ya cuando vamos tomando conciencia, más edad y vemos, comenzamos a salir y a ver otras familias, y ahí comenzamos a comparar que no son, las familias no son iguales, pero hasta cierta edad creemos que todas las familias son como las de nosotros. Y ese es lo que usted está comentando, que la exposición por exposición se adquiere muchísimo. Entonces, en el entorno social en que nosotros nos hemos desenvuelto, por eso llegamos a esto, precisamente. Y yo le agradezco mucho eso porque yo con este curso yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, yo ahorita es raro que yo comente algo de mi familia y dije la dinámica de mi familia. Yo me asombro, de veras me asusto. Ahorita lo que usted dijo me impactó, hasta dejé el té y volteé a ver más fijamente en la pantalla, que dijo usted que pues el hermano quemó a la hermana porque salió embarazada. Dios mío santo. O sea, Sí. ¿hasta dónde llegó la mentalidad de ese tipo de comportamiento? Porque ese fue lo que ellos aprendieron en esta familia. Entonces, esta apertura de nosotras hacia la empatía con la mujer, y que estamos aprendiendo todas esas herramientas, pues la verdad son fabulosas, porque podemos ayudar a otras congéneres, no basándonos en nuestras propias experiencias, sino en los conocimientos reales, ¿verdad? Así es. Que son impactantes. A mí, miren, la piel se me pone chinita, de No, veras. y así hay casos, y hay casos todavía peores, ¿no? En el mundo y en México no solamente, pero sí es importante que el análisis, cuando yo voy a tener una práctica profesional, ¿verdad? Pues por eso es importante que conozcamos este modelo del que acabamos de hablar. Este modelo me va dando pautas, ¿no? Porque no es mi experiencia personal, ni la de mi vecina, no, es que esto es análisis que se ha hecho desde la sociología, desde la antropología social, desde la ciencia política, es decir, desde otras ramas de las ciencias sociales, ¿no? Que han estudiado el fenómeno de la violencia y que lo han hecho desde la perspectiva de género y que han determinado ya que esta es la mejor forma de analizar un caso de violencia de género, ¿no? O sea que si no tomamos en cuenta estos aspectos, nunca vamos a terminar de entender qué es lo que está pasando. Y para que yo pueda intervenir en un caso de violencia de género, tengo que entender con claridad qué es la violencia de género, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Yo lo que les digo, sus experiencias, por supuesto que son valiosísimas, ¿no? Sin embargo, pues no podemos, digamos, suponer que en otros lugares es igual, ¿no? No podemos suponer nada porque no conocemos la situación de la persona, ¿no? No conocemos su historia de vida, su historia individual, cómo funciona su familia, en su comunidad, ¿no? Esa parte no la conocemos, ¿no? Entonces tenemos que indagar y tenemos que documentar para que lo comprenda yo, y yo comprendiéndolo, pues lo pueda explicar al órgano jurisdiccional, ¿no? Como se hizo en el caso que vimos. Entonces por eso es importante.
No sé si hay algún otro comentario. Maestra, yo de nuevo, Sí, disculpe. Sí, adelante. Siento que aquí entraría, porque ayer también me quedé con ese comentario, porque ya habíamos acabado un poquito tarde y decidí pues hacerlo el día de hoy. Con respecto al documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, hay una parte donde están entrevistando a la jueza que formó parte del tribunal que tuvieron durante el juicio y dice, ella hace el comentario de que ella no entiende por qué Marisela se pone en una postura cuando a ella le sucedió, creo que el secuestro de un familiar, porque No, fueron pero no casos... es la jueza, es la procuradora. Ajá, disculpe, La sí. procuradora, ajá, sí. Que no entiende por qué se pone en esa situación, porque eran casos diferentes. Entonces, ella pues lo vio desde su punto de vista, desde su posición, pero realmente lo que estaba pasando ahí era que pues no fue el mismo acceso a la justicia, realmente. O sea, Marisela Escobedo tuvo que hacer la investigación y documentar ella misma su caso, ¿no? Mientras que la procuradora en pocos días resolvieron el asunto y condenaron a la persona que era responsable. Entonces, claro, yo lo veo desde mi situación de privilegio y digo, pues así es la justicia. Claro que la justicia es una para ricos y es otra para pobres, ¿eh? O sea, eso también es una realidad, ¿no? Entonces ella dice, no entiende, pues sí, no entiende, ¿verdad? Porque ella está acostumbrada a vivir así, ¿no? O sea, jamás va a entender lo que está sufriendo Marisela, ¿no? Porque no llegó a la oficina del Ministerio Público y le dijeron, momentito, o ahorita no, señora, venga mañana, ya trajo las pruebas, ya trajo los testigos, ya averiguó dónde está, ¿no? Pues eso no le dijeron a la procuradora, por ejemplo. Probablemente a la procuradora le dijeron, sí, señora, sí, señora, sí, señora, ¿no? Y fueron y hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Sí, eso pasa cuando queremos ver las cosas desde nuestro particular punto de vista, ¿no? O sea, tenemos que Perdón. verlo. Sí, sí, adelante. Y es como usted dice, también depende de la entidad, del municipio. Digo, nosotros aquí en Tijuana, Rosarito, yo soy de Rosarito, estamos muy, no es como, digo, ay, somos la primer tecnología, pero es muy diferente. Yo tengo familia en Puebla, en el interior, en un pueblito a 2 horas del centro de Puebla, y es muy diferente la vida allá de las mujeres. Todavía ves a todas las mujeres caminando a las 7 de la mañana con su nixtamal, ir a moler, todas con su mandil. Es muy diferente, y la mujer que quiere estudiar le cuesta muchísimo salir 2 horas de ese pueblo, transporte, o sea, hay mucho, no nada más el riesgo, o sea, tanto hombres como mujeres para salir a estudiar. Pero es muy difícil, más difícil para la mujer querer ser alguien. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, nosotros que vivimos en zonas urbanas, pues también la realidad nuestra es distinta, ¿no? Nuestras generaciones, bueno, ya a partir, por ejemplo, de mi generación, es una generación que no tuvo que pelear para ir a la escuela, ¿no? Cuando menos las que vivimos en zonas urbanas, pues naturalmente nos empezaron, o sea, ya no había una discusión entre que si va o no va la niña a la escuela, ¿no? Es normal. Claro, bueno, normal en cierto sentido, claro que después se daba uno cuenta que había ciertas carreras para las mujeres, no todas eran para las mujeres, ¿no? Bueno, eso ya es otra limitación, ¿no? Pero digamos que vamos avanzando, pero a veces nuestra realidad de privilegio no nos permite ver que hay otras mujeres, que hay otras formas de vivir y que no todas tenemos el mismo nivel de acceso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros integremos esta perspectiva en nuestro análisis de los hechos. O sea, cuando vienen a platicarme o a pedirme consejo, yo lo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que tener información sobre todos estos niveles relacionales para poder entender qué es lo que está pasando y para saber cómo le puedo ayudar, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, y como les decía, bueno, pues tengo este nivel social o macrosistema, pero también tenemos este nivel comunitario o exosistema o ecosistema. Y este nivel está asociado a los factores estructurales que afectan los entornos cotidianos donde se desarrollan las relaciones de poder.
como puede ser la dicotomía público y privada, en donde el círculo de la violencia contra la mujer la aísla de sus redes sociales y familiares. También puede ser la afirmación de identidad de grupo, la violencia contra las mujeres es parte de un contexto de violencia organizada, ¿no? Y los hombres como miembros de grupos de hombres, ¿no? Entonces, en este nivel comunitario, por ejemplo, es donde empezamos a tener como guetos, ¿no? donde, o grupos donde el acceso solo es permitido para los hombres, ¿no? Entonces, y a partir de ahí se empieza a definir también cómo pues hay unos que son privilegiados y otras que nos tenemos que resignar a lo que el destino nos dio por el hecho de ser mujeres, ¿no? Tiene que ver con esta parte. Este nivel relacional o microsistema es esta esfera relacionada con la organización familiar y los entornos inmediatos de convivencia. Por eso es bien importante que también tengamos una pericial que nos hable sobre las dinámicas familiares. Y esto generalmente lo trabajan, valga la redundancia, los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿no? Ellos pueden construir un peritaje sobre la dinámica familiar. Cómo funciona, cuántos integrantes son, quién toma las decisiones, ¿no? O sea, quién aporta la mayor parte de los ingresos, cómo se distribuyen esos ingresos. A veces, por ejemplo, la mujer ni siquiera sabe cuánto gana el marido, ¿no? No lo sabe, ¿no? No hay una economía del hogar compartida, sino que él tiene su dinero, pero también el dinero de ella, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es importante. Los bienes los compran entre los dos, pero están a nombre de él, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tiene que ver con esta evaluación. Entonces, entre otros factores, con el ordenamiento familiar patriarcal, es decir, la organización jerárquica de la familia en torno al varón como determinador de decisiones. La dominación económica del varón que refuerza la idea de inferioridad y dependencia de la mujer ante el varón. El conflicto familiar y las maneras en las que se transmiten los desacuerdos al interior de la familia, entre otras, ¿no? También tenemos este nivel individual o de historia personal o de esfera microsocial, ¿no? Que comprende dos dimensiones principalmente que se pueden analizar en relación al presunto agresor y que determinan los antecedentes personales tanto de la víctima como del victimario, ¿no? Y entonces aquí en este nivel individual también es importante tener un perfil del victimario, ¿no? Y es porque eso nos ayuda a explicar ciertos comportamientos o a hacerlos probables, ¿no? O sea, puede ser que no tenga prueba directa de, pero el comportamiento en general que él tiene no es que me pruebe que lo hizo, pero sí lo hace más probable, ¿no? Por ejemplo, la forma en que se expresa de las mujeres, la idea que él tiene de lo que es ser mujer y qué valor tienen en la sociedad, pues bueno, eso hace más factible que él crea, por ejemplo, que puede mantener relaciones sexuales con una mujer incluso sin su consentimiento, ¿no? Porque pues ella salió conmigo, la invité a cenar, se fue conmigo al departamento, pues ya sabía lo que iba, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Y la segunda dimensión está relacionada con los antecedentes personales de tipo social ligado al aprendizaje de la normalización de la violencia y el carácter cultural observado y repetido de la violencia como forma de imponerse sobre la otra persona, ¿no? Es decir, a mí me obedeces porque me obedeces, ¿no? Y si no me obedeces, pues viene el castigo, ¿no? Y hay muchas formas en que nos corrigen. Incluso los hombres piensan que pueden corregir a las mujeres incluso cuando no las conocen, ¿eh? Yo me acuerdo una vez bueno, yo fumo, y no me acuerdo dónde estaba, en un estado del norte, pero no me acuerdo cuál era. Yo creo que era o Coahuila o Nuevo León, no me acuerdo. Y entonces estaba afuera, estábamos revisando que estaban instalando las nuevas agencias del Ministerio Público, ya preparándose para el sistema acusatorio, y pues bueno, ya la norma de no fumar en las oficinas públicas pues ya estaba vigente. Entonces me salí a fumar, y entonces vi como un señor pues ya más o menos que habrá tenido unos 70 años, más o menos se me acerca, ¿no? Y entonces se me acercó, yo pensé que me iba a preguntar algo, ¿no? Se me acerca, no me dijo ni siquiera buenos días o disculpe, no.
se acercó y lo primero que me dijo, oiga, ¿y usted por qué fuma? ¿No? Y bueno, pues yo me di un poco de risa y le dije, pues porque quiero, señor. Entonces, pues ya ante esa respuesta ya no supo qué decirme, ¿no? Pero bueno, lo que vale de este asunto es que socialmente los hombres creen que pueden corregirnos aun cuando no nos conozcan, ¿no? O sea, pueden llamarnos a que nos comportemos como se debe comportar una mujer. Y yo creo que para ese señor, pues no le parecía adecuado que las mujeres fumaran, ¿no? Bueno, pues sí, pero... Y es esa parte un poco lo que tenemos que entender de esta historia individual, es esa, cómo él rebasa esos límites, ¿no? O sea, cómo el perpetrador piensa que él tiene derecho a hacerlo, ¿no? Porque entonces eso nos va a explicar muchos otros comportamientos y van a ser mucho más probable que lo que está diciendo la víctima tenga, ¿se acuerdan lo que dice la tesis de valoración de la prueba? Tenga factibilidad, es decir, que sea probable que haya ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, estas son, digamos, los niveles del análisis de la violencia por razón de género, ¿no? Entonces, un análisis será a profundidad y habrá tomado en cuenta todos los elementos cuando toca cuando menos estas 4 esferas, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, la cultura nos establece un orden o una normalidad y además nos asigna géneros. Y nos dice que, de roles, perdón, de género. Y nos dice que cualquier desviación tiene que corregirse, ¿no? Para volver al orden, porque sin orden no se puede vivir en este mundo. Siempre nos dicen eso, ¿no? O sea, todo es orden, ¿no? Todo debe ser porque así ha funcionado y por eso hemos sobrevivido, ¿no? Si ustedes revisan a las que les guste la historia, a los que les guste la historia del derecho, si ustedes revisan cuando se autorizó el divorcio civil, que debe haber sido por ahí de mediados del siglo pasado, y ustedes revisan lo que se decía, ¿no? En los diarios, ¿no? Bueno, casi era el apocalipsis porque se iba a acabar la familia, las mujeres ya íbamos a dedicarnos a la fiesta, ¿no? Ya no íbamos a tener hijos, ya no íbamos a cuidar a los hijos, entonces la familia se iba a acabar, ¿no? Y la sociedad no iba a continuar, ¿no? Porque se había autorizado el divorcio. Bueno, pues han pasado casi 70 años, ¿no? Y la sociedad mexicana no se acabó, ni se acabó la familia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con este miedo, porque también hay una cultura del miedo de que si cambiamos el orden, la sociedad se nos va a descomponer, ¿no? Entonces, siempre nos están diciendo que entonces, ¿quién va a cuidar a los hijos, ¿no? Como si los hijos solo fueran responsabilidad de las mujeres. Y nos dicen, y entonces ya no va a haber familia, y entonces ya no va a haber sociedad, porque la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Bueno, pues ahora ya vemos que hay hasta distintos tipos de familias, ¿no? Bueno, pues así es esto. Es decir, la realidad avanza y lo que el orden cultural y social nos indica, pues eso se va quedando atrás porque como les digo, pues eso es un invento, ¿no? Es artificial. Todo eso es creado, ¿no? Entonces, y además, lo que se hace es que no hay una crítica real sobre la intensidad de la violencia y además hay una constante justificación del agresor y justificación de que la víctima tiene alguna responsabilidad en lo que le pasa, ¿no? Porque si se hubiera quedado en su casa, si se comportara como una mujercita echando tortillas, ¿no? Pues no hubiera andado en la calle y no le hubiera pasado nada, ¿no? Un poco esta no crítica real que hace además que culpabilicemos a la víctima, ¿no? Y esto, por supuesto, lo que crea es impunidad e invisibilidad. Por eso en el alegato de clausura, cuando la fiscal les dice a los jueces, ustedes tienen la responsabilidad de que esto cambie. Si ustedes hoy deciden darle la razón a la defensa,
lo que van a hacer es perpetuar la discriminación contra la mujer, porque la defensa lo que les ha presentado, su teoría del caso está basado en estereotipo y discriminación, ¿no? Porque ellos dicen que la víctima está loca, ¿no? Que es una promiscua, ¿no? Que es una mala madre, que es una mala mujer, ¿no? Y que además el que sufrió todo fue Salvador. Eso es una teoría del caso que está basado en estereotipos y discriminación. Si ustedes le dan la razón a la defensa, ¿no? Pues esto es lo que van a provocar, impunidad e invisibilidad. Y esta impunidad e invisibilidad lo que provoca es que no se sancione la conducta y por lo tanto que no tengamos ninguna posibilidad de que las circunstancias cambien, ¿no? Entonces, ahí tienen, más o menos así funciona. ¿Alguna pregunta, duda? Pues está todo muy interesante y muy claro. La verdad, muchas gracias por toda esta información y conocimiento. Estoy encantada. Muchas gracias. Maestra, si me permite, buenos días. Adelante, adelante, por favor. Ahorita viendo lo que se comentaba anteriormente, pues decir, aquí en Baja California, los municipios, la violencia que se da también es dinámica, es en cada uno. Por ejemplo, zona costa es muy turista, hasta Ensenada, pero tenemos San Quintín, que son mujeres, jornaleras, indígenas, Mexicali, que está compuesto por la zona urbana y mucho ejido. Entonces, como bien decía usted, el pensamiento lento y rápido, ¿no? Que debemos de tener la sensibilidad para atender a estas mujeres, porque no nada más ahorita estamos viendo el caso que nos presentó, pero hay violencia en adultas mayores, en indígenas, con mujeres con discapacidad, como lo estamos viendo. Entonces, sí es un tema delicado y es difícil salir de la violencia. Es muy, muy, muy difícil, ¿no? Con una asesoría, entonces tiene que escuchar, tener esa sensibilidad, esa empatía con ellos y brindarles todas las herramientas. Claro, porque además también tenemos que entender lo que le estamos exigiendo a la mujer. Y este ejemplo que me lo compartió mi querida amiga Jeru Aparicio, que ella es experta en victimología, y a mí me quedó muy claro cuando ella me lo explica, ¿no? Y me dice, a ver, imagínense que ahorita por la época, ¿verdad? Estamos en la cena de Navidad y llega el primo, que es hijo de la tía que ustedes quieren muchísimo, casi como su mamá. Llega el primo y ¡zas! Les da lo que se conoce comúnmente como mazapanazo en la cabeza, así nomás, porque puede, ¿no? Y entonces lo que pregunta Jeru es, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? O sea, viene el primo en la fiesta familiar y ejerce violencia física en nuestra contra. ¿Qué hacemos? Me enojo. Me enojo y luego, ¿qué más? Actuamos. Pues yo le Tenemos que hago ver actuar. que estuvo mal y que no es permitido. Y no es permitido, ¿verdad? Bueno, pues No. a las mujeres, ¿qué les decimos? ¡Denúncialo! ¿No? ¿No les decimos eso? Tienes que ir a denunciarlo. Y entonces, claro, cuando nos preguntan a nosotros, decimos, ah, caray. No, pero es que si lo voy a denunciar, híjole, pobre la tía, ¿no? Y entonces, incluso si yo digo, lo voy a denunciar, la tía nos va a decir, ay, hija, es que ya sabes tu primo cómo es, no le hagas caso. Yo lo voy a regañar y vas a ver cómo ya no te va a volver a faltar al respeto, ¿no? Así es. No, es que somos familia, mija, ¿cómo crees que lo vas a denunciar? No. Bueno, pues imagínense el conflicto en el que está cuando nosotros así de la nada, no, pues lo tiene que denunciar, señor. O sea, ¿sí lo quiere denunciar o no lo quiere denunciar? Y entonces, ¿no? Una decisión que es bien difícil, ¿no? Queremos que la mujer la tome en 5 minutos, ¿no? Y que no lo piense, que no, ¿no? Bueno, pues esto también es parte de verlo, de no entender cuál es la situación que ella está viviendo, ¿no? Entonces, luego queremos resolución rápida, ¿no? Porque nosotros queremos trabajar y queremos sacar el asunto, pero nunca nos detenemos a pensar si de veras eso es lo que la mujer quiere. A lo mejor lo que ella quiere es únicamente separarse, ¿no? O a lo mejor lo que ella quiere solamente es tener la custodia de sus hijos, ¿no?
pero no lo quiere meter a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no quiere. Y está bien que no quiera, pues ahora sí que es su decisión, ¿no? Y nosotros estamos ahí para cumplir con lo que la mujer quiera hacer, no con lo que nosotros pensemos que es lo mejor para ella, ¿no? Porque esta también es tomar una actitud también paternalista, ¿no? Es que tú no estás en capacidad de tomar decisiones, no sabes lo que te conviene, entonces yo lo voy a decidir porque aquí la abogada soy yo, ¿no? Entonces yo voy a decidir por ti. Y esas son las cosas que todos tenemos que aprender a evitar, todas y todos, ¿no? No sé si hay algún otro comentario sobre este tema. Y bueno, todo esto que acabamos de platicar tiene que ver con cuál nivel de conocimiento tenemos que ir al juicio, ¿no? Y entonces, pues generalmente se clasifica, hay otras clasificaciones por supuesto, pero bueno, nosotros para propósito de nuestra charla, les diré que hay 3 niveles de conocimiento, ¿no? El creer, el saber y el conocer. La creencia es un primer nivel de conocimiento, donde generalmente afirmamos que algo es verdadero sin estar seguro de que lo es. Por ejemplo, yo podría afirmar, todos los cuervos son negros, ¿no? Porque, pues, apelo a que nunca nadie ha visto un cuervo blanco, ¿verdad? O sea, y a mí si alguien me viene y me dice, todos los cuervos son negros, pues sí, digo, pues sí, está bien. Pero como es un tema que ni me afecta, ni me interesa, pues ni lo investigo, ¿no? Es mucho lo que pasa en las charlas de café, ¿no? Donde además, si se han dado cuenta últimamente, pues todos nos volvemos epidemiólogos, ¿no? Todos nos volvemos expertas en políticas públicas de salud y todos decimos lo que debería o no debería de hacer el gobierno, ¿no? Y entonces ya discutimos sobre si está bien o está mal, que si el cubrebocas sirve o no sirve, que si el coronavirus existe o no existe, pero generalmente esas discusiones de café están pues llenas de creencias, ¿no? Porque escuchamos a alguien que en el Facebook, que en el WhatsApp pasó una noticia y dijo que el coronavirus es un invento para que los chinos dominen el mundo, ¿no? Y entonces yo digo, sí, a mí eso me parece que es, ¿no? Pero nunca verifiqué la información, nunca. Es un poco como el decir, todas las mujeres saben cuando están embarazadas, ¿no? Que habíamos platicado. Eso es creencia. ¿Están de acuerdo? Y es un nivel de conocimiento con el que me parece, no sé ustedes qué opinen, no puedo ir a un juicio. ¿Están de acuerdo? O sea, yo no puedo llevar a un juicio creencias, porque ahí lo que se está jugando es una cosa bien importante. Es decir, hay una persona que se está jugando su libertad, ¿no? Y hay otra persona que se está jugando el acceso a la justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación, ¿no? Entonces, tiene que haber un conocimiento que tenga una base científica, ¿no? O mucho más sólida que la creencia. Y entonces tenemos este segundo nivel de conocimiento que es el saber, donde hay otra persona o fuente que me proporciona datos o información. Y es un poco lo que estamos tratando aquí, ¿no? El saber. Yo les proporciono información, les hago afirmaciones, pero en todo tiempo procuro darles una fuente de verificación, ¿no? Para que ustedes no me crean a mí, o sea, no haya creencia, ¿no? De lo que yo les digo. Lo que yo quiero es que ustedes lo verifiquen. Por eso les doy la información, les doy las sentencias, les presento la audiencia, ¿no? Para que ustedes lo vean, lo perciban por sus propios medios. Y entonces puedan ustedes también avanzar a este tercer nivel que es el conocimiento. Y entonces ustedes ya podrán afirmar o negar algo porque ustedes tuvieron conocimiento directo, ¿no? De la información porque yo les dije dónde estaban las fuentes, ¿no? Y entonces yo les hablo de todo este andamiaje de normativo jurídico internacional y les voy diciendo, y esto se toma de acá y esto sirve para tales. Ahora ustedes, ¿no? Tienen la posibilidad de contrastar todo eso que yo les estoy diciendo. Y es más, yo las invito a que lo hagan, los invito a que lo hagan, ¿no? Para que ustedes me digan, maestra, eso que usted dijo no es verdad, ¿no? Y que me digan, eso que usted está diciendo está basado en creencias, maestra. ¿Puede ser? Pues sí, puede ser.
Pero el tema es que cuando nosotros estamos interviniendo en un caso desde nuestro perfil profesional, lo tenemos que hacer con saber y conocer. No podemos hacerlo con creencias, ¿eh? Eso es lo primero que debemos evitar. ¿Por qué? Porque además, miren, nosotros tenemos que tener claridad que cuando intervenimos en un caso de violencia por razón de género, tenemos que tener una posición epistémica clara. La posición epistémica es a partir de cuál paradigma del conocimiento yo voy a analizar lo que se me está presentando. Ya sea el problema, los hechos o la consulta que me están haciendo, yo tengo que tener una posición clara basada en conocimiento, en saber y en conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, hay verdades, ¿no? Por ejemplo, que hay una discriminación histórica de las mujeres, eso es una verdad, pues es una realidad. Sí. O sea, yo no sé si bueno, sí lo hay. Gente que duda, ¿no? De que haya una discriminación hacia las mujeres, ¿no? ¿Hay una violencia estructural por razones de género contra las mujeres? Pues sí, ¿no? Porque siempre se nos ha asignado un segundo lugar en la sociedad, ¿no? Donde el protagonista siempre ha sido el hombre. Hay un patriarcado que define el ideal de la humanidad como el hombre que debe ser blanco, adulto y propietario. Pues ese es el ideal de la humanidad, ¿no? Pues la propia declaración de la Revolución Francesa no decía que eran los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Aunque la mujer y la ciudadana pelearon cuerpo a cuerpo con ellos para alcanzar la revolución, ¿no? Bueno. Y entonces, hay un mundo de creencias que están también ahí. Por ejemplo, que hay un orden natural de las cosas, ¿no? Casualmente, los que definen cómo se constituye ese orden natural de las cosas, pues son los que mandan, ¿no? O sea, nosotras nunca nos preguntan cuál sería el orden natural de las cosas. Bueno. Luego, hay una determinación del destino por el nacimiento. Es decir, nosotros nacemos mujeres o nacemos hombres y ya por eso tenemos un destino fijado, ¿no? Y luego esta historia de la dicotomía, este mito, porque no se puede llamar de otra manera, de la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Esto de rollo de que el yin y el yang y que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, o sea, toda esa historia, la verdad es que son creencias que no tiene base científica, aunque a veces se ha querido disfrazar de cientificidad, pero en realidad resulta que todas son afirmaciones pseudocientíficas. Por ejemplo, durante muchos años nos hicieron creer que los hombres eran más inteligentes que las mujeres porque los cerebros de los hombres eran más grandes que los de las mujeres, ¿no? Y durante mucho tiempo se defendió esa posición desde la neurociencia, ¿no? Desde las pseudociencias, perdónenme. Hasta que por fin los neurocientíficos, las neurocientíficas hicieron una evaluación y terminaron diciendo eso es completa y absolutamente falso, porque el tamaño del cerebro no tiene nada que ver con la inteligencia, porque la inteligencia está relacionada con la capacidad del cerebro de realizar conexiones entre sus neuronas, ¿no? Y eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño del cerebro. Bueno. Entonces nosotros tenemos que entender que entre ese mundo de creencias y verdades, lo que nosotros tenemos que seleccionar es lo que esté basado en el saber y en el conocer. Y es la categoría género la que nos ayuda también a evaluar si ese saber y conocer ha sido obtenido a través de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque también la ciencia ha discriminado y también la ciencia ha sido miope a la mirada o a mirar desde la perspectiva de género, ¿no? Durante muchos años. Entonces, también hay que andar con pies de plomo, ¿no? Al momento de revisar ese conocimiento que se presenta como científico y verificar si la metodología ha tenido perspectiva de género, porque si no la ha tenido, entonces lo más probable es que no haya tomado en cuenta la otra parte
la mirada femenina, ¿no? O la posición de la mujer en el fenómeno que está analizando, ¿no? Y esto, fíjense, miren, aquí está en esta liga de YouTube que tienen ustedes en la presentación que ya les mandé, ustedes pueden ver la conferencia de mi querida amiga, la maestra Jeru Aparicio Aviña. Ella es especialista en victimología. Y entonces, si ustedes la quieren ver, ella explica mucho mejor que yo, por supuesto, este tema que estamos tratando aquí, para que ustedes vayan a las fuentes originales, ¿no? No me crean a mí, vayan y verifiquen. Y entonces ella nos habla, ¿no? De cómo se ejerce poder y control. Y que la violencia física y sexual, por ejemplo, principalmente tienen como objetivo tener poder y control sobre la persona, ¿no? Entonces, esta idea de que los delitos de violencia sexual solo están asociados al bien jurídico libertad sexual, nos ha limitado a entender que es un acto de dominación y de poder y de control, ¿no? Porque son delitos de abuso de poder. Pero fíjense cómo utilizando la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, pues podemos ir teniendo poder y control de las personas, ¿no? Y esto puede hacerse, por ejemplo, a través de la intimidación, porque le provocan miedo a través de sus miradas, acciones y gestos, ¿se acuerdan? Las miradas que controlan, destrozar objetos, intimidarla rompiendo sus cosas personales, maltratando a los animales domésticos, mostrándole armas, por medio del abuso emocional, hacerla sentir inferior, hacerla sentir mal, insultarla con apodos ofensivos, hacerla pensar que está loca, confundirla a propósito, humillarla, hacerla sentir culpable, por ejemplo, a través del aislamiento, controlar lo que hace, a quién puede ver, con quién puede hablar, lo que puede leer y dónde va, limitarle su vida social, utilizar los celos para justificar sus actos, minimizar, negar o culpar, minimizar el abuso, no tomar seriamente la preocupación que ella tiene sobre el abuso, negar que hubo abuso, hacerle sentir responsable de la conducta abusiva, decirle que ella lo provocó, manipulación de los niños y las niñas, hacerla sentir culpable por el comportamiento de los niños. Si el niño es maleducado, es culpa de la mujer, ¿no? Si el niño saca puros 10 es porque salió a su papá, ¿no? Usar a los niños como intermediarios y mantener así el control. Usar las visitas con los niños para molestarla o amenazarla con quitarle a los niños, también el privilegio masculino, tratarla como una sirvienta, no dejarla tomar decisiones importantes, actuar como el rey de la casa, definir los roles del hombre y de la mujer, abuso económico, por ejemplo, no dejarla trabajar o imponerle que mantenga su empleo, o impedirle que mantenga su empleo, perdón, obligarla a que le pida dinero, ¿no? Esta idea de que ella es la que le tiene que pedir dinero, porque ella tiene su gasto, ¿no? Pero si necesita algo más, hay que pedirle. Darle una mensualidad, quitarle el dinero, no informarle acerca de los ingresos familiares o no permitirle disponer de los ingresos, uso de coerción y amenazas, asustarla con amenazarla de hacerle mal, amenazarla con dejarla o con el suicidio o con la denuncia falsa a la autoridad, obligarla a retirar los cargos presentados contra él, obligarla a cometer actos ilegales. Es decir, todos estos son ejemplos de cómo estos actos están dirigidos a tener poder y control sobre una persona, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Y luego, pues aquí también Jeru nos hace favor de explicarnos con este diagrama cómo funciona el privilegio, ¿no? Y se acuerdan que yo les hablaba de las dos manitas, ¿no? Entonces, estos de acá arriba son los hombres y estas de acá abajo generalmente somos las mujeres, ¿no? Así. Entonces, fíjense cómo este aspecto se ve como negativo y esto supone que si yo pertenezco a uno de estos grupos que están abajo, estos que están arriba tienen derechos de control y dominación sobre mí, porque así funciona, ¿no? Entonces, todas estas serán formas de discriminación y aquí es donde también nosotros tenemos que estar pendientes porque puede presentarse alguna de estas otras características que puedan poner
en situación de vulnerabilidad a la persona, ¿no? Entonces es una realidad, por ejemplo, en este país, que entre más oscura sea tu piel, pues más discriminación sufres, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo pues ya con más claridad. Les digo, si quieren escuchar con mayor explicación este tema, pues yo les recomiendo que vayan a la conferencia. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Excelente exposición. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Y ahora, si me permiten, yo quisiera compartirles un video. Si no tienen alguna, déjenme ver el chat. Buenos días, mi vida santa. Ya, nomás necesito llenar este papel. A ver, ¿de qué? Lo de FATSA, no me lo dieron porque me dicen que no. A ver, déjenme ver porque aquí tengo muchas cosas en el chat que no quiero dejar de pasar. Aquí está. Dice, así es, la familia es parte importante del eslabón, nos dice la licenciada Karen, de violencia, y se repiten las dependencias. ¿Sí? ¿No? Sí. La familia resulta la institución más violenta contra las mujeres. Es triste escucharlo, pero es una realidad. Gracias, Flora Aguilés. Belia Rodríguez, no es ayudar, es también deber de ellos. Siempre lo repito eso a mi esposo, así es, o sea, pero debe compartir la responsabilidad de la administración también, ¿no? Y de pensar, porque eso es lo que generalmente causa el agotamiento mental de las mujeres, ¿no? Que todo el día estamos y tengo que, el uniforme está planchado y mañana qué va a llevar y hacemos calendarios y tratamos de organizar, pero al final todo eso es responsabilidad nuestra, aunque nos ayuden a lavar los trastes, ¿no? El género es una construcción sociocultural, así es, ¿no? Y por eso tenemos que derribarla, ¿no? Porque eso es precisamente lo que nos sigue manteniendo en esta situación de desigualdad y de opresión. Es correcto, maestra. Entonces nos dice Laura Hernández, el comentario anterior era de Karen Castro. Laura Hernández nos dice, es correcto, maestra, y entonces la mujer muchas de las veces tiene una doble o hasta triple carga. Claro, por eso acabamos agotadas, ¿no? La licenciada Karen también nos dice, desde pequeña se nos educa con juguetes para estar dentro del hogar, los trastecitos, la cocinita, y a los niños con actividades para estar preparados a estar fuera, jugar, deportes, bicicleta, asesoría, desde la interseccionalidad de cada mujer. Sí, por ejemplo, hay estudios que revelan que las niñas a partir aproximadamente de los 7 años de edad empiezan a creer que no son buenas para las matemáticas, ¿no? Porque ahí nos empiezan a decir que eso es para hombres y que nosotras no tenemos capacidad de tener pensamiento matemático, ¿no? Entonces, eso es un obstáculo importante para que las mujeres lleguen a áreas de conocimiento científico, de ciencias duras, pues, ¿no? Porque siempre, no, pero es que eso es muy difícil y eso no es para mujeres, ¿no? Y entonces, sí pensamos que no somos buenas para eso, ¿no? Nos dice Carla también, dice concientizar que las mujeres vivimos distintos procesos de deconstrucción. Carla, Juana Pedrín nos dice, así es como se está juzgando de acuerdo a lo que los juzgadores creen lo que debe ser de acuerdo a la construcción social del género. Y esto, maestra Carla, es bien importante. O sea, porque lo que nosotros tenemos que ir al juicio es impedir que el juez me juzgue con creencias, ¿eh? Porque, híjole, cómo son buenos para inventarse unas creencias que luego no sabe uno ni de dónde se las sacaron, ¿no? La cultura de cada familia es diferente, Claudia Estrada, así es, ¿no? Y el comportamiento puede ser diferente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que analizar cada caso. La licenciada Karen, nos sucede mucho en la violencia sexual en pareja, que como mujeres debemos estar disponibles sexualmente cada que su pareja tiene ganas y son víctimas de abusos sexuales por normalizar que ellos son dueños de nuestro cuerpo y siempre es un orden heteropatriarcal. Bueno, pues sí, y eso se revela, por ejemplo, pues con toda la discusión que hubo para establecer la violación entre cónyuges, ¿no? Y que todavía sigue ahí en medio este asunto de que las mujeres que denuncian a sus maridos por violación solamente se están vengando de ellos, ¿no? O porque no quieren hacer una cosa, esa es la forma de controlarlos. Y entonces, pues claro, esos casos siguen quedando sin atención.
Telma Navarro nos dice, yo recuerdo en mi niñez que le pregunté a mi abuelita por qué había aguantado tanto maltrato por parte de mi abuelo y no se había divorciado. Ella me dijo que porque si se divorciaba la iba a matar su propio hermano porque no iba a manchar la reputación de la familia. Ella era de buena familia y tuvo que aguantar hasta la muerte de mi abuelo. Sí, claro, o sea, porque ahí nos va la vida, ¿no? O sea, hay mujeres que dejar al marido representa una sentencia de muerte, ¿no? Y muerte física y social también, ¿no? Nos dice Flor Arguiles, creo que no, esta información debe permear a todas las materias. Claudia Estrada nos dice, muchas situaciones se minimizan, muchas situaciones, así es. ¿Por qué no estamos analizando desde la perspectiva? Si saben cuál es un problema grave que tenemos y que minimizamos muy comúnmente, y en eso me incluyo yo, la violencia psicológica. O sea, no nos acaba de cuajar cómo un insulto puede considerar. O sea, como porque me digan eres una gorda, fea, y nadie te va a querer, le puedo poner 5 años de prisión a una persona. Y eso cuando llega a los jueces, no, o sea, es inconcebible para ellos, ¿no? Dicen, ¿cómo? Pues nada más le dijo que era gorda. Sí, nada más que se lo dice todos los días desde hace 20 años, ¿no? Y además la señora está en un cuadro depresivo, ¿no? Y ha tenido intentos de suicidio, ¿no? Pero si yo llego así nomás diciéndole, es que le dice gorda todos los días, entonces es capaz el juez de voltear y decir, ay, pero se lo dice de cariño, ¿no? Y eso nos está costando mucho trabajo. Pero eso yo lo entendí, ¿saben cuándo? Cuando empecé a conocer las afectaciones en las víctimas de trata de personas que han estado durante mucho tiempo sometidas a este tipo de violencia, ¿no? Y entonces vi el nivel de afectación, porque yo tampoco no lo entendía con claridad, ¿verdad? Porque claro, como lo analizaba desde mi situación de privilegio, yo decía, pues a mí qué me importa que me diga gorda, pues eso ni me importa, ¿no? O sea, para mí ni siquiera representaba motivo de alteración, ¿no? Pero nunca entendí lo que hay detrás de todo este asunto del poder y dominación, ¿no? O sea, porque primero destruyo tu autoestima, ¿no? Y es también una forma de aislamiento. O sea, no nada más el aislamiento de prohibirle ver a sus amigas y a su familia, sino que yo mismo voy generando esta idea de que lo único que tiene en la vida soy yo. O sea, que nadie más la va a querer, que no va a poder hacer su vida con otra persona. Y entonces ahí es donde está el daño grave, ¿no? Muchas situaciones, y dice, aun cuando se demostró científicamente que no era cierto, pero todavía hay quienes creen. Claro, todavía siguen creyendo. Porque además es más fácil creer un rumor que un informe científico. No sé por qué pasa eso. Estaba leyendo un libro sobre la teoría de la evolución. Y entonces inicia el prólogo diciendo esto, el autor dice, es que todavía hoy es más fácil creer, por ejemplo, en la teoría del Big Bang, por ejemplo, que en la teoría de la evolución. Porque como los seres humanos tenemos nuestra idea de la vida en un periodo bien cortito, que es normalmente lo que nosotros vivimos, que son más o menos 80, 90 años, ¿no? Entonces, que nos hablen de un cambio evolutivo que dura miles o millones de años es algo que nuestra mente no es capaz de procesar, ¿no? Porque a nosotros nos gusta pensar en chiquito. Entonces, como no lo tenemos en la escala, decimos eso no es posible de creer, ¿no? Eso no es cierto. Pero bueno, eso pasa. Por favor, ponga la página de la conferencia de su amiga, así como no, con mucho. ¿Se las pongo en el chat o dónde la quieren? Déjenme se las copio. Puede ser en el chat, ¿verdad? Sí, se los voy a copiar. Déjenme, salgo de aquí.
Ahí está. Ya está ahí el enlace, ¿no? Entonces, esto es importante. Dice la página, sí, y dice, nos dice, ya está ahí Telma, espero que ya la puedan descargar. Nos dice Carla Pedrín, sí, ¿qué tan justos son los acuerdos a los que llegamos en nuestra vida diaria? Generalmente asumimos cargas innecesarias. Sí, porque además nosotros ya partimos con desventaja, porque de entrada todo el mundo piensa que eso es el rol nuestro, o sea, que nosotras debemos hacerlo. Y entonces ya no podemos discutir. Lo más que a veces es negociar algunas cosas que nos quiten un poco de carga, pero no todo, ¿no? Porque si lo negociamos todo, entonces el otro es un mandilón, ¿no? Entonces, ¿no? Porque asumir su rol de paternidad pleno tampoco se le permite a los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo crees que se va a quedar él a cuidar a los hijos, ¿no? Bueno, ya ahora se acepta un poco más, pero no, tampoco es un rol que los hombres deban tener, ¿no? Acuérdense Eso que te iba a comentar, perdón. sí, adelante, Eso adelante. te iba a comentar que a veces el hombre ya cede en este tiempo, o sea, ayudarte y viene o el papá o el abuelo o una tercera persona a decirles que eres un mandilón. ¿Cómo te dejas? ¿Cómo esto? ¿Cómo tu mujer? ¿Pero por qué? Bueno, al menos yo estuve en un tiempo en campaña política con mi niña de 3 años y él fue el que me impulsó y me apoyó. Yo era la temerosa de que es que ¿cómo le voy a hacer? Tú puedes, hazlo. Tú puedes. Y después los comentarios eran como hacia él. Pero tu esposa anda recorriendo calles, tocando puertas con niña, ¿a qué horas te atiende? ¿A qué horas lava? O sea, ¿qué les importa si yo tengo un acuerdo con él? ¿En serio? Dices, o sea, ¿cómo viene otra gente claro. a quererle mover el chip a él? Me Claro, explico pero ahí está el contexto del que habla Emanuel, ¿no? O sea, él se está saliendo de la norma, este orden, esta normalidad, y entonces lo que hace la sociedad, nuestro entorno, es regresarnos al carril, ¿no? Sí. Porque entonces da mal ejemplo, ¿no? Y después todo el mundo va a querer hacer lo mismo que ella, y entonces los hombres vamos a acabar esclavizados, ¿no? Porque además tienen esta idea loca, que yo no acabo de saber de dónde la sacaron, de que tenemos como propósito dominar el mundo, ¿no? Y acabar con los hombres y dominar el mundo, ¿no? Bueno. Porque ellos hacen eso. Sí, yo me imagino a veces como esta caricatura de Pinky Cerebro, ¿no? Que nos decimos a la otra, ¿y qué vamos a hacer mañana, cerebro? Y lo que hacemos todos los días, tratar de dominar al mundo y terminar con los hombres. No, hombre, pues no. Maestra, un comentario. Adelante, adelante. Decirle que esta situación es a nivel mundial. Así no es. exclusiva de México. Nosotros vivimos aquí y nos toca, ¿no? Porque tengo hijas de amigas que están casados con hombres de otras nacionalidades, un ruso, y es un machista que yo no lo puedo creer. Sí, no, son terribles, los rusos son terribles, ¿eh? Entonces yo dije, no. O sea, entonces creo que este problema pues se da en todos los países, en mayor, menor. En todos lados, porque el mundo está conformado con sociedades patriarcales, ¿no? O sea, de repente nos dicen, es que sí ha existido el matriarcado. No, el matriarcado nunca ha existido, ¿no? Ni ha controlado al mundo ni a la sociedad. Lo que domina en el mundo es el patriarcado y así está asignado porque eso está en el derecho, en la cultura, en la religión y en la ciencia también, ¿no? O sea, todo eso está construido y hecho en esta idea de que todos debemos ser como el hombre, ¿no? Por eso esta discusión de que ellas y ellos, no, pues si el masculino nos incluye a todas, ¿no? No, pues no nos incluye tanto, ¿no? O sea, queremos también nosotras queremos tener un papel protagónico y también que se reconfigure este ideal de la humanidad, ¿no? Porque el ideal de la humanidad no es el hombre, ¿no? No, todavía ni siquiera nos hemos sentado a discutir, ¿no? Entre todas y todos los integrantes, cuál sería el ideal del ser humano, ¿no? Entonces, y ya nos lo impusieron, ¿no? Y ya tenemos que cumplirlo. Entonces, pero tiene que ver con todo este aspecto de creencias, ¿no? De la falta de costumbre que tenemos de verificar lo que nos dicen. A mí me pasa mucho cuando enseño sistema acusatorio, que
pues llego y hay un montón de mitos alrededor del sistema acusatorio que cuando yo les digo que eso no es así, la gente hasta se enoja. O en algunos puntos se me han salido del salón, bueno, cuando teníamos clases presenciales, enojadísimos porque yo les dije que el juez en el sistema acusatorio, en algunos casos, sí puede ordenar prueba para mejor proveer. Y entonces me dijeron que estaba loca, que eso no se podía. Y entonces yo les decía, bueno, pues enséñeme nada más dónde eso está prohibido, ¿no? Y bueno, ¿y por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque fíjense ustedes que el siguiente paso del método de la perspectiva de género, el siguiente no, el cuarto paso, los voy a poner aquí, si me permiten. Fíjense ustedes lo que dice. Dice, el tercero es, perdón, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, ¿no? O sea, eso quiere decir que el juez puede ordenar prueba para mejor proveer, incluso el juez del procedimiento acusatorio, ¿no? Y entonces la gente se me iba encima y me decía, usted está loca. Yo les decía, no, se los juro que no, se los juro que lo estoy diciendo porque hay una razón para decirlo, ¿no? Entonces, esta parte es importante que siempre tengamos, bueno, sobre todo a las mujeres siempre se nos pide doble justificación, ¿no? Siempre que hacemos una afirmación, siempre nos están pidiendo que documentemos y que presentemos estadísticas, que probemos hasta la última palabra que decimos, ¿no? Pero bueno, pero para el caso de la justicia sí es importante. O sea, no puedo permitir ir con creencias porque eso es que yo misma estoy provocando un escenario donde se va a utilizar estereotipo y discriminación. Entonces, tengo que estar bien pendiente y es bien difícil, ¿eh? O sea, no crean que es sencillo. Por eso cuando hablamos del pensamiento crítico yo empecé con los puntos críticos o sea, hay unos temas de los que no nos gusta que nos hablen, ¿no? O sea, donde ya tenemos una convicción bien fuerte, y ya empezamos a escuchar que alguien nos quiere tratar el tema y ya empezamos a decir, no, ni me hables de eso que no quiero saber. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. O sea, tenemos que tratar de abrir nuestra mente para analizar con calma lo que nos están diciendo, ¿no? Y puede ser que al principio no estemos de acuerdo y termine de decirnos las cosas y sigamos sin estar de acuerdo con lo que nos dice. Pero eso nos va a permitir construir un mejor argumento y analizar e ir a verificar, porque a lo mejor hay una posibilidad, aunque a veces hay gente que cree que es muy pequeña, pero aunque sea pequeñita, de que uno se equivoque, ¿no? O sea, es probable que uno se... Claro, pues si somos humanos, ¿no? O sea, hoy pensamos que el conocimiento nos llevó hasta un punto y bueno, pues eso es lo maravilloso de la ciencia, que nunca concluye. O sea, siempre hay posibilidad de que eso que hoy pensábamos que era cierto, cambie. Por ejemplo, antes creíamos que la Tierra era plana, ¿no? Pues ahora nadie podría afirmar eso. Bueno, sí hay algunos, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque hemos visto las imágenes satelitales, ¿no? O sea, claro, por supuesto, ninguna de nosotras ha ido fuera de la Tierra, ¿no? Pero hay cosas que ya nos van sonando lógico, por ejemplo, el horizonte, la curvatura, ¿no? Que el sol sale de un lado y se pone del otro. O sea, todas esas cosas ya nos van confirmando y decimos, no podemos decir que que la Tierra es plana. A lo mejor no entendemos claramente los fenómenos porque no nos dedicamos a la física, ¿no? Pero sabemos que hay gravedad, sabemos que el centro de la Tierra está girando, ¿no? Que eso también tiene que ver con el movimiento, que eso crea una energía magnética que también protege a la Tierra. O sea, esas cosas, digamos, no somos especialistas, pero si alguien viene y me dice es que la Tierra se mueve porque hay 4 tortugas que la sostienen y están caminando, o sea, yo digo, muchas gracias, con permiso, ¿no? Es esa parte, ¿no? Entonces, cuando a mí vienen y me dicen, es que la mujer que no, la mujer que es violada, había un tipo loco que dice y que sigue diciendo esto de que la mujer que es violada no puede embarazarse. Entonces, si hay un embarazo y la mujer dice que es violación, es una mentira, porque el embarazo solo se da cuando hay una relación consentida. Y yo, así.
Y hay quien le cree, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tenemos que enfrentar. Pero bueno, otra vez se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, dice ahí por rápido, dice Karen, nos dice, maestra, hay una noticia que están circulando en colectivas feministas. ¿Es verdad que ya no se debe esperar 72 horas para la búsqueda del Estado? Amigas queridas, nunca ha sido verdad eso. Eso se lo sacaron de las películas, yo creo lo inventaron. O sea, en el momento en que yo recibo la denuncia de desaparición de una persona, yo inmediatamente tengo que buscar. Lo que pasa es que nos han vendido toda esa historia, ¿no? Lo que van a hacer ahora es que ahora al quien le diga que tiene que esperar 72 horas lo van a sancionar, porque se acuerdan del caso de Fátima aquí en la Ciudad de México, la niña que su mamá llegó tarde por ella a la escuela y que no la estaban cuidando y que se la llevaron y luego la asesinaron. Bueno, pues la señora, en cuanto se dio cuenta que la niña no estaba en la escuela, fue a denunciar y ya saben, ¿no? La trajeron de un lugar a otro. Y le dijeron, ay, mañana, señora, pues, ¿por qué no cuida a su hija? ¿No? Pues sí, pues así andan, ¿quién sabe qué andan haciendo en lugar de andar cuidando a sus hijos? Bueno, por esta razón también se está estableciendo que ahora se va a sancionar a los servidores públicos que les digan que tienen que esperar 72 horas para que se inicie la búsqueda. Y menos cuando son niñas, ¿no? O sea, pero bueno, esto parece que no es de conocimiento, de sentido común, pues sería, ¿no? Pero parece que no es así. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Y bueno, pues podemos seguir horas y horas, pero yo sé que su sábado tienen que descansar, tienen que relajarse. Ya sé que algunos seguimos en encierro, acá ya nos volvieron a encerrar en la Ciudad de México, aunque no oficialmente, tenemos un semáforo naranja muy fuerte. Entonces, pero bueno, pues disfruten a su familia y descansen y nos miramos el día lunes a las 6 de la tarde, perdón, de ustedes. Muchísimas gracias, maestra, por su brillante exposición. Descansen, cuídense. Saludos a todas, feliz fin de semana. Muchas gracias. Luego, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, buen fin de semana.